Gracias, muchísimas gracias. Retornamos al Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros vía la plataforma Zoom nuestro invitado en el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que del doctor Eric Hassín, ex director general de compras y contrataciones de la pasada gestión administrativa, a quien le damos las buenas tardes. Doctor Hassín, buenas tardes, un placer tenerle. Muy buenas tardes, gracias a todos ustedes por la invitación, especialmente a Julio y al programa por esta oportunidad. Agradecido estoy, a sus órdenes. Gracias, gracias, el placer es nuestro y muy agradecido de que haya cedido a nuestra invitación. Vamos a entrar en materia de inmediato con relación a, a la ley de compras y contrataciones que ha sido pues acremente atacada y a su entender, ¿cuáles son los aspectos más vulnerables de esta ley, de esta importante pieza legislativa que normaliza, que regula las compras y las contrataciones del Estado? ¿Qué usted entiende que debe mejorarse y qué debe quedarse en la ley? Mira, para que los amigos televidentes puedan tener un concepto claro de lo que se está proponiendo como anteproyecto de ley que va a ser sometido por el presidente de la República, prometido el 27 de febrero de este año ante el Congreso Nacional. Es un proyecto de ley cuyas disposiciones finales, es importante destacar, identifica que va a ser ella derogar las disposiciones de la ley actual de compra y contrataciones públicas, es decir, la ley 340-06 y sus modificaciones. Significa que todas y cada una de las novedades, que existen muchas novedades en el nuevo proyecto de ley que va a ser sometido al Congreso Nacional, sin lugar a dudas recoge el espíritu de esa nueva legislación, recoge lo que es 15 años de historia de la existencia de la Dirección General de Contrataciones Públicas, 15 años de historia que ha generado toda unas capacidades, unas experiencias para la implementación del sistema de compra y contrataciones públicas de bienes, servicios y obras del Estado. Y en ese discurrir de esos 15 años, obviamente se ha generado una serie de disposiciones que están en políticas resolutivas emanadas del órgano de contrataciones públicas o disposiciones que están contenidas en el reglamento de aplicación de la ley, es decir, en el decreto 543-12, toda la estructura gerencial, organizacional, manuales de procedimientos, documentos estándares, sistemas electrónicos para la implementación del portal transaccional de compras y contrataciones públicas, es decir, todo el universo de 15 años de historia, esta nueva legislación la ha recogido, la ha armonizado, la ha estructurado de tal manera de que ese cuerpo de esa nueva legislación pues ya no sea o no esté contemplada a través de políticas resolutivas del órgano de contrataciones públicas o que no esté definidas o alcanzadas por las disposiciones del reglamento actual de compras y contrataciones públicas. Ahora bien, es bueno identificar aspectos que están siendo introducidos en esta nueva legislación, es decir, en el proyecto de la ley, que es bueno que los ciudadanos la tomen en consideración. En primer lugar, introduce nuevas novedades en materia de modalidades de contrataciones públicas, como son los convenios marcos y como son las compras consolidadas, los mecanismos de la subasta inversa, que son modalidades de contratación pública que, aunque han estado en la legislación actual, en el caso de compras consolidadas o el mecanismo de las subastas inversas, introduce el criterio de que a través de los convenios marcos, ya sea el órgano de contrataciones públicas será el responsable de organizar y administrar procesos de licitaciones públicas sobre aquellos bienes de uso común estandarizados que sean de consumos masivos por parte de las instituciones del gobierno.
Eso es una novedad que está en la legislación actual, en la propuesta. Hay otras novedades, como son el cambio de las distintas denominaciones para los umbrales de la ley de contrataciones públicas, lo que serían licitaciones abreviadas o licitaciones de carácter simplificados, y otras novedades que están contenidas en esos criterios que están siendo definidos en la nueva legislación. Ahora, también llama la atención el hecho de que en materia de solución de controversias, ella introduce una serie de novedades. Solución de controversias significa que el órgano de contrataciones públicas, que en la actual legislación tiene la capacidad para dirimir los conflictos entre el ente privado y el ente público, es decir, entre el que compra y el que vende, a través de una serie de disposiciones como son los recursos de reconsideración que fueron introducidos a través de la ley 107-13 como política administrativa para dirimir las decisiones que puedan ser atacadas ante la propia entidad. Introduce el criterio de lo que son los recursos jerárquicos definidos como impropios, que son aquellos que son recursos de impugnación que tienen un carácter de apelación ante las decisiones que adopten las entidades contratantes frente a un proceso de licitación pública, por ejemplo. Y también introduce una novedad muy particular, que es de que los recursos jerárquicos, desde el punto de vista administrativo, en relación a las decisiones de las instancias públicas relativas a procesos de contrataciones públicas, podrán ser recurridos directamente como opción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí, Eric, disculpa la interrupción, pero tengo una pequeña inquietud en ese sentido. Y recuerdo que como responsable que estuviste al frente de compras y contrataciones, te correspondió dar a conocer las bondades, novedades de esta ley, y parte de su espíritu era precisamente fomentar la transparencia en las compras del Estado. Sin embargo, ¿a qué atribuyes que hoy tanto el actual director, figuras como Servio Tulio de Finjus, el propio Wilson Camacho en su condición de procurador, pues ha cuestionado esa ley alegando que dificulta enfrentar la corrupción? ¿A qué atribuyes que pues estas figuras hayan cuestionado la ley de compras? Porque la actual legislación de compras y contrataciones públicas no solamente establece sanciones de tipo administrativo para los incumplimientos, irregularidades o violaciones de servidores o funcionarios públicos de la ley de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Esas sanciones administrativas están definidas en la ley de función pública, la ley 41-08, que van desde amonestación escrita, incluye lo que es la suspensión sin disfrute salarial del servidor o funcionario público, y también el despido de ese servidor o funcionario público, pero no establece sanciones de carácter penal la actual legislación. Por eso es que las voces que se han referido en relación a este nuevo proyecto de ley, lo que están clamando es por un régimen sancionador, lo que se denomina un régimen de consecuencias de tipo penal para aquellos servidores y funcionarios públicos que incumplan, violen la ley de compras y contrataciones públicas. Y ella establece el nuevo proyecto. Es bueno puntualizar tu pregunta. Este nuevo proyecto de ley establece 3 tipos de sanciones penales. Muy bien. Uno, a aquellos que están identificados en el régimen de prohibiciones, es decir, todo funcionario público, desde el presidente de la República, los ministros, todos los funcionarios del primer nivel, segundo nivel de la estructura de la gestión administrativa del Estado Dominicano, incluyendo Poder Judicial, Poder Legislativo, los alcaldes, los distritos municipales, etcétera. Todo aquel pariente por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive de parentesco de esos servidores públicos, desde el presidente de la República hasta un alcalde municipal, que entran dentro de la categoría del régimen de prohibiciones,
esos parientes en esos grados, hasta el segundo grado, están prohibidos de participar en procesos de contrataciones públicas y ellos, el proyecto actual establece una penalidad que va desde 4 años hasta 10 años. De prisión. De prisión. Multas, sí, de prisión. De Pero, 4 a 10 años. Pero de prisión. en el caso, señor Jacín, perdóneme la interrupción, en el caso de la ley que tenemos hoy, la ley 340-06, en su artículo 14 es explícita y manda a quienes pueden contratar con el Estado y quienes no pueden. Sin embargo, Sí. en su administración, en su gestión, hubo personas que participaron, que fueron licitantes, que compraron y que negociaron con el Estado, aún teniendo la prohibición de la ley, como es el caso del hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. ¿Por qué se permitió, si hubo presión para que se permitiera, y por qué usted no pudo parar ese tipo de violaciones a esa legislación? Recuérdate que mi gestión duró hasta el año 2012. Sí. Sí. Es decir... pero él estaba contratando desde antes. Sí, sí. Lo que te quiero decir que todas esas situaciones que hoy día están en manos de la Administración de la Justicia, vinculadas a estos casos, son referidos esencialmente en los periodos en los cuales nosotros no tuvimos participación. O sea, no. Pero lo importante es esto. El proyecto actual de la Ley de Contrataciones Públicas, reitero, al establecer, si bien es cierto, como usted muy bien explica, existe actualmente en la ley actual un régimen de prohibiciones, pero sin carácter de sanciones penales. Este nuevo proyecto sí lo contempla, por lo que no solo es un régimen de prohibiciones con carácter sancionador de tipo penal, prisión de 4 o 10 años, sino además que incluye lo que es multas que van de 20 a 50 salarios mínimos. Pero también el régimen de sanciones de tipo penal va más allá de lo que es el régimen de prohibiciones. Va a vincular a los funcionarios y servidores públicos que dádivas, que promesas, que dar ventajas, que dar informaciones, confidencialidades en el trámite administrativo de la contratación pública a favor de un tercero. Eso también va a generar sanciones de tipo penal igual. Van de 4 a 10 años de prisión, multas de 20 a 50 salarios mínimos, y en aquellos casos en el cual se determine la cuantía del monto envuelto en las dádivas ofrecidas a un servidor o a un funcionario público, también se le determinará el duplo, 20 hasta 40 veces el duplo de los montos identificados. En el caso de que no se determine la cuantía de las dádivas, por ejemplo, ofrecidas, igual multas de 20 a 50 salarios mínimos. Pero además, el nuevo proyecto establece sanciones penales a lo que son las denominadas prácticas colusorias. La colusión entre funcionarios servidores públicos con los terceros, o los terceros generando prácticas de sociedades de comercio en la cual tratan de involucrar un determinado número de proveedores que se asocian de una manera indeterminada a los fines de participar en un solo proceso, a los fines de eludir o lograr cooptar las decisiones de adjudicaciones a favor de una o de sus varias empresas en las cuales ellos tengan una participación accionaria. Esas prácticas colusorias que están identificadas en el proyecto de ley igual van desde prisión de 1 año a 3 años y multas de salarios mínimos que va desde 20 a 50 salarios mínimos. Por lo que todo el debate, y es bueno resaltar esto, todo lo que están o estamos a favor del nuevo proyecto de ley de contrataciones públicas, lo que más resaltan
es el carácter sancionador que tiene esta legislación, en detrimento de otras muchas disposiciones que están contenidas en esa legislación, que deben ser prudentemente objeto de ponderaciones, de estudios mucho más acabados, mucho más discutidos, a los fines de que, y eso entiendo e invito, una vez que el Congreso Nacional reciba ese proyecto de ley, que se someta a vistas públicas, que el Congreso Nacional nombre una comisión bicameral a los fines de que se puedan acudir a instancias de actores públicos, privados, sociedad civil, sectores de comercio, los núcleos de la pequeña y mediana empresa, es decir, todos aquellos actores que involucren el accionar de las contrataciones públicas del Estado. ¿Por qué es importante esta observación a este nuevo proyecto de ley? Más allá del carácter sancionador de sus disposiciones que contiene, es que las herramientas de contrataciones públicas van más allá, no solo un tema de uso de administración de los fondos públicos del Estado Dominicano, no solamente es una herramienta para impactar en el ahorro público a través de procesos eficientes, eficaces, competitivos, donde se oriente la oportunidad de participación de los sectores productivos nacionales, muy particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas, y hay que entender que un sistema de contrataciones públicas va más allá de ese carácter sancionador, de tipo penal o de tipo administrativo, y va con el criterio de impulsar el desarrollo de las infraestructuras productivas nacionales, es decir, impulsar el crecimiento económico de la nación a través del impacto de las compras gubernamentales. Y es bueno señalar, en ese sentido, que alrededor del 35-40% del presupuesto nacional ha tenido sus variables desde el punto de vista del gasto público en los distintos años, pero el promedio del gasto público en materia de ejecución presupuestaria, tanto de inversión pública como de la adquisición de bienes y servicios, representa esos porcentuales del presupuesto, y estamos hablando de volúmenes de no menos de 300 mil millones de pesos que se destinan cada año para la satisfacción de las necesidades de servicios, de bienes y de infraestructuras de obras de la sociedad dominicana. Porque Doctor hay que Jacín, entender, sí. ¿Existe la posibilidad de, usted sabe que en el aparato gubernamental, cada institución tiene una coordinación de compra, tiene un personal que se encarga de las compras y contrataciones de esa empresa? ¿Existe la posibilidad de que en la nueva normativa pudiese existir la idea de que una sola entidad, o sea, la misma, que se pueda convertir esto, no sé si en un ministerio, en una dirección general de lo que es todavía actualmente, pero que pueda coordinarse las compras y las contrataciones de las instituciones públicas por un solo canal, por una sola vía, para minimizar la posibilidad de actos de corrupción? Y de hecho ahí le agrego, en ese mismo orden a Dionisio, que parte de los cuestionamientos a la ley es porque dicen que el mismo encargado de compra es designado por... Así mismo es. ¿verdad? Y no es que dicen, es que es así. Por el mismo incumbente. Exactamente. El mismo es, casi todo el personal Correcto. que maneja las compras y las contrataciones de una empresa son designadas por el incumbente. Correcto. Sí, existe. Hoy día existe un instrumento que está en el reglamento del decreto 543 de compra y contrataciones públicas, que se denomina compras consolidadas. Significa que dos o más instituciones públicas del Estado Dominicano pueden identificar el objeto de la contratación de un bien o de un servicio a los fines de que de manera conjunta y mancomunada hagan un solo proceso para la adquisición de esos bienes y servicios. Por ejemplo, si dos ministerios tienen la necesidad de comprar vehículos, por ejemplo, en vez de cada uno de ellos realizarlo de manera individual e indistinta, a través de procesos de licitaciones públicas, se unifican, se consolidan en un solo procedimiento, se consolida el llamado de la licitación pública, sí. Y la entidad que tiene la mayor cuota presupuestaria es la que
organiza y administra sí, doctor Jacín. esa licitación pública. Sí, doctor Ahora Jacín, bien, estamos conscientes de que eso existe. Ahora, Pero no se ¿cuáles aplica. funcionarios están en disposición de acogerse a esa medida? Buena pregunta, La mayoría pregunta. lo hace individual. Buena pregunta. Excelente tu pregunta. Si bien es cierto que existe en la legislación actual, hoy día en el nuevo proyecto de ley se está introduciendo otra figura que tiene más o menos un componente asimétrico, que es lo denominado convenios marcos, que son aquellas adquisiciones públicas de bienes estandarizados, no de servicios, solamente de bienes estandarizados, a través de un llamado público, es decir, a través de una licitación, y esta va a ser únicamente administrada por la Dirección General de Contrataciones Públicas. Ok. En pocas palabras, las otras entidades públicas del Estado Dominicano no podrán utilizar esta figura que se denomina convenios marcos, que es una figura que consolida todas las compras de un determinado bien de uso común estandarizado por parte de las instituciones del gobierno. Por ejemplo, la compra de material gastable, la compra de vehículos, la compra de sistemas informáticos, la compra de mobiliarios, la adquisición de combustible, la adquisición Eso es interesante. para adquisición de boletos aéreos, entre otras modalidades de adquisición, unifica a todas las entidades del Estado a través de un proceso, obviamente, de planificación que determine y organice el órgano de contrataciones públicas y determine las necesidades individuales de cada institución pública en relación a ese rubro específico, a ese bien estandarizado, y va a ser objeto de convocatoria y de administración el órgano de contrataciones públicas, y a través de ese llamado público van a participar a través, obviamente, de un pliego de condiciones que establecerá los derechos y deberes de los participantes, es decir, de los proveedores inscritos para participar en este llamado público, y la adjudicación será posible hacerla. Sí. Bueno, Ahí se nos ha A pasado través de ahí una programación de cuota de entrega. Por ejemplo, un ministerio necesita, ¿se me escucha? Sí, le escuchamos. Finalmente. Si un ministerio necesita vehículos, por ejemplo, programados, 5 para el mes de mayo, 10 para el mes de junio y 10 para el mes de septiembre, la cuota de programación de ese convenio marco, que es un proyecto consolidado a través de una licitación pública por un periodo no menor de 1 año. En pocas palabras, las instituciones públicas podrán consolidar determinados bienes a través de un llamado de licitación pública, donde el órgano de contrataciones públicas va a ser el único ente responsable de organizar, de planificar, de organizar y de adjudicar y de programar a aquellas instituciones públicas que necesiten la entrega de esos bienes a través de lo que se establece política de recepción y de cronograma de entrega para satisfacer las necesidades individuales de cada institución pública. Es lo que se conoce como una compra centralizada, cuyo objeto es un mayor impacto en el ahorro, en la economía de escala, porque estamos hablando de un volumen marcadamente mayor de bienes al estar consolidado, una competitividad en función de que pueden ofertar buenos precios en función de ese bien que está estandarizado, y una programación de entrega que también estará establecida, y la satisfacción de las necesidades institucionales de ella, es decir, de las instituciones del gobierno, serán satisfechas en la medida en que se haya el cumplimiento de ese cronograma de entrega. Bueno, el tiempo excelente explicación. Muchísimas gracias, y así vamos a estar en contacto permanente en la medida que se presente el proyecto para puntos específicos del misma, pues poder llevar orientación a toda nuestra teleaudiencia sobre esta nueva ley de compras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre a su disposición. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Como siempre, agradecido de todos ustedes por la amabilidad de su sintonía. El Tribunal de la Tarde se despide por hoy.
haciendo la invitación a mañana. Otra entrega de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Bye bye.